Hola, bendiciones. Sean todos bienvenidos a este discipulado de tu servidor, el pastor Chito Rendón. Siempre será para mí ese agrado el poderme acercar ahí donde tú estás y sobre todo pedirle al Señor que seas prosperado en todo, así como prospere tu alma. Bien, hoy vamos a iniciar una nueva serie hermosa, romántica, enigmática, pero sobre todo confrontativa, porque revela la vida de nuestro Señor Jesús. Vamos a estar navegando a través de los 4 evangelios y cronológicamente estudiando cómo el Señor Jesús entró en cada etapa de estos años cuando Él estuvo con nosotros. Bueno, no se aparte y oremos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, tu misericordia, porque eres un Padre bueno. Señor amado, ¿cómo no estudiar la vida de tu Hijo? Enséñanos, muéstranos, revélanos, Padre mío, lo que debemos de entender a través de esta biografía hermosa. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, cuando alguien comienza en los caminos, cuando uno recibe a Jesucristo y uno comienza en los caminos del Señor, queriendo entender un poco más acerca del carácter, de su forma de enseñar, de cómo Él es nuestro Padre. Bueno, lo que uno aconseja es no comience con el Génesis, pensando en el orden de los libros de la Biblia. Comience estudiando los evangelios para entender del por qué, cómo y debiéramos caminar como Jesús anduvo. Y cuando uno enseña acerca de los evangelios, bueno, también acuérdense que los evangelios habla de 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y yo recomiendo, comience con Juan, porque Juan perfila al Señor como Dios, como el único, ¿verdad? Como el Rey de Reyes. Bueno, entonces, hoy quiero llevarte a través de estos 4 evangelios y poder entender la armonía que hay en ellos y cómo es que podemos entender en el orden de los acontecimientos que aparecieron durante la vida de Jesucristo, ¿verdad? Para esto, pues, tenemos que comprender que Jesús, estos 4 evangelios fueron escritos, obviamente, por 4 personajes, pero de estos, 2 fueron oculares, o sea que ellos vivieron en carne y propia lo que relataron o lo que registraron. Y esto fue nada menos que Mateo, llamado también Leví, y el apóstol Juan, ¿verdad? Y el apóstol Juan, llamado también el discípulo del amor. ¿Por qué? Porque él era el quien se recostaba en el pecho del Señor Jesús. De Mateo, por ejemplo, solo se tiene registrado el Evangelio de Mateo. De ahí, en todo el Nuevo Testamento ya no hay más referencias e inclusive no hay referencias de qué pasó con su vida como un evangelista. Pero de Juan, obviamente conocemos que aparecen las cartas del apóstol Juan y nada menos que la revelación hermosa de Jesucristo, el libro llamado Apocalipsis. De ahí encontramos otros 2 personajes, Marcos y Lucas. Marcos se refiere a un discípulo que caminó con Pablo e inclusive caminó también con Bernabé. Y él, pues seguramente que al escuchar o yo puedo imaginarme cómo pudo él registrar con detalle lo que
lo que está escrito en el Evangelio, pues únicamente escuchando y tratando de preguntar, indagar, ¿verdad? Y esto fue lo que hizo Marcos. Pero el otro que a mí me impresiona mucho es el Evangelio de San Lucas. Porque de San Lucas, aunque sí refiere Pablo que él era un médico, él como que por su profesión posiblemente registraba detalles, porque Lucas fue el que escribió el libro de Hechos. Entonces, él vivió el libro de Hechos con los demás apóstoles y seguramente él registraba lo que vio. Y al estar escuchando, él indagó y por eso registró el libro de San Lucas. Pero es curioso porque hay una combinación y no cabe duda que se nota cómo es que el Espíritu Santo estuvo involucrado en lo que ellos escribieron porque se complementan. O sea, cada uno habla de una faceta, como que estuviera sentado en un partido o en un partido de fútbol, en una sección, pues cada uno relata lo que vio en su punto de vista, donde estaban viéndola o estaban escuchando o registrando. La verdad que en los evangelios es algo muy hermoso y no hay como poder entender. ¿Por qué tenemos que aprender de los evangelios? Porque la escritura misma nos dice que nosotros debemos de conocer cómo vivió Jesús para que nosotros podamos andar como Él anduvo, ¿verdad? Dice en primera de Juan capítulo 2, verso 6, de esta manera: el que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. Entonces, cuando nosotros recibimos al Señor, el Espíritu Santo entra en nosotros y Él nos muestra muchas cosas. Pero en lo que Él nos muestra, por ejemplo, las experiencias, Él nos enseña cómo debiéramos de caminar, pero creo que nos revela mucho acerca de lo que vive Jesús, pero si uno tiene esa vivencia. Filipenses 1:21, Pablo escribió: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces él decía, para mí el vivir en la tierra es vivir para Jesús. Pero cuando él refiere aquí es como vivir para Jesús, es vivir como Él vivió. Y de esta manera nos hace el énfasis de que el caminar nosotros en esta tierra deberíamos de aspirar, el desear, escalar esa vivencia como la que tuvo Jesús. Y por eso es que varios versos hablan de que nosotros debemos de estar creciendo de gloria en gloria hasta la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros cuál es la estatura del varón perfecto? Pues viviendo como Él vive, como Él vivió, ¿verdad? Y esto tenga por seguro que si alguien nos va a mostrar cómo lo hizo, es el Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Efesios 4:20 y 21 dice de esta manera: pero vosotros habéis aprendido a Cristo de esta manera, si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él. Entonces uno piensa, ¿cómo puedo yo ser enseñado? ¿Cómo puedo yo oír? Es tener ese tipo de involucramiento, de desear, de saber cómo fue Él. Y como finaliza este verso, conforme a la verdad que hay en Jesús, ¿verdad? Y créalo, que Jesús en nosotros se revela, muestra. Pero para esto hay que conocer cómo Él hablaba, cómo Él actuaba, cómo Él se reunía, cuáles eran sus hábitos. Y esto es parte de lo que vamos a estar escudriñando, y que el Señor nos revele cómo hallar esa hermosa experiencia en Cristo Jesús. Bueno, después de esta introducción, vamos ahora a ver la vida de Jesús en esos 4 evangelios y tratando de estructurar los eventos cronológicamente, conforme aparecieron y conforme lo fueron registrando en estos
cuatro personajes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? He estructurado en diferentes secciones estos diferentes etapas cronológicas. Primero vamos a hablar sobre las genealogías que aparecen en la Escritura, el nacimiento y su niñez. Después vamos a ver en otro discipulado el primer año de Jesús cuando Él se presentó. ¿Qué pasó ese primer año y los eventos más importantes? Después vamos a ver en otro discipulado su popularidad, ¿verdad? ¿Cuáles son los eventos en su segundo año de vida donde Él fue popular? Y después vamos a estar viendo en un cuarto discipulado, solo que este es muy extenso, la oposición que tuvo. Hay mucho registro de ese tercer año de Jesús, de todo lo que Él vivió, todo lo que Él experimentó, y esto lo vamos a ocupar en prácticamente dos discipulados. Después vamos a estar viendo otro que habla sus últimos meses, la última semana que habla incluso de su muerte y de su entierro. Y por último vamos a ver la resurrección y su ascensión, porque ¿sabe usted que cuando Él resucita, Él dice que Él permanece 40 días con los discípulos enseñando? Y pueden imaginarse ustedes estar presenciando la enseñanza de alguien que fue su maestro, alguien que ellos vieron cómo murió, cómo lo enterraron, y ahora verlo completamente lleno de la presencia de Dios. Bueno, entonces ya con estas etapas, yo quisiera que usted no se apartara y que usted tuviera su cuaderno o su forma de registrar lo que estamos enseñando, porque vamos a aprender acerca de nuestro amado Señor Jesucristo. Bueno, entonces, tal como yo le dije, cuando uno comienza estudiando los evangelios, comience con Juan. Pues hoy vamos a comenzar con Juan, porque Juan apertura su primer capítulo hablando acerca de la preexistencia de Jesucristo. Él es el que literalmente agarra de frente y dice: Jesús es Dios, literalmente. Y él lo relata de una forma, la forma de escribir de Juan relata y siempre va a hacer notar que Jesucristo tiene una divinidad o es rey como Dios, se presenta como Dios en todo sentido. Y su primer verso dice de esta manera, léalo conmigo: en el principio existía el verbo se le llamaba Jesús, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Entonces, solo aquí hace mención que aquí encontramos como que esa parte de la Trinidad que nosotros mencionamos. Estaba Dios, estaba el verbo, ¿verdad? Pero dice, estaba con Dios, y después dice, y el verbo era Dios, o sea que era lo mismo. Y estaba desde la fundación de los inicios, dice. Dice el verso 10 aquí, bueno, muy importante. No vamos a leer de corrido todos los evangelios porque no bastaría, inclusive tanto estos 7 discipulados que vamos a tener. Vamos a agarrar porciones de la escritura más emblemáticas que podamos enseñar y que podamos mostrarnos. Pero yo te recomiendo, oye lo que te digo, te recomiendo que tú te apartes y que puedas continuar o puedas leer conmigo, no conmigo, no en este discipulado, sino que tú puedas leer en tu habitación o en el lugar que puedas todos los complementos. Porque yo ahorita empecé con el verso 1 del capítulo 1 de Juan, pero ahora me voy hasta el verso 10, los versos más emblemáticos. Entonces dice en el verso 10, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. Entonces, aquí está hablando de que él vino al mundo
y el mundo fue hecho por él. O sea que ya da a entender que él en su Trinidad como Dios, él también hizo esta creación. Incluso Colosenses habla que todo fue creado por él y para él. Después dice el verso 14, y el verbo se hizo carne. Y esto es ese misterio que le llaman de la piedad. ¿Cómo es que Jesucristo, siendo Dios, Dios permite que Él tome su figura y se vuelva hombre? Dice que Él se hizo siervo, se hizo un humano como nosotros. Y el verbo se hizo carne y habitó, dice el verso 14, entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, solo este capítulo 1 de Juan nos envuelve porque nos enamora acerca de la importancia del conocer de la vida de nuestro amado Señor Jesucristo. El ver cómo es que Él se revela y cómo es que Él, aunque fue rechazado, fue aceptado. Y gracias al Señor que nosotros, como gentiles, tenemos la oportunidad de tener ese acceso de conocer la vida de Jesús y caminar por Él porque Él es Dios. Bueno, entonces, ahora ya, después de esta introducción de la preexistencia, vamos a empezar a estudiar en sí de dónde inicia. ¿Por qué? Bueno, hay dónde inicia la vida de Jesús en su genealogía. Entonces, hay dos libros que hablan de las genealogías de Jesús. El libro de Mateo, que esa es la genealogía que viene de parte paterna de José, su padre, y el libro de San Lucas o de Lucas, que es la que viene la genealogía de parte de la madre o de María. Y va a ver lo maravilloso que hay en esas dos genealogías. Bueno, acompáñeme, vamos a estar viendo ahorita la de José que aparece en el libro de Mateo. Entonces, dice de esta manera, Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y aquí hay una cuestión interesante. Cuando uno lee del verso 1 hasta el verso 15, uno encuentra la genealogía. Como le dije, eso le encargo que usted lo lea en su casa. Pero mire lo que dice el verso 17. Voy a agarrar lo emblemático aquí. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14 generaciones. De David hasta la deportación de Babilonia, 14 generaciones. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Entonces uno dice, ¿y esto qué tiene que ver? Pues tiene que ver muchísimo. Porque al sumar 14 más 14 más 14, nos da el número 42. Y el número 42 es un número que habla de un proceso para poder completar algo. Por ejemplo, puede imaginarse que de cuando Moisés saca al pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán, aparece en toda la trayectoria 42 campamentos donde ellos se establecieron. Y a cada campamento se le puso un nombre distinto. ¿Usted quiere conocer un poco más de esto? Pues hicimos ese discipulado hace como un año, lo puede ver en la biblioteca, acerca de la peregrinación o el éxodo de los hebreos. Y cómo es que cada campamento de esto habla de las etapas del creyente y cómo deben de ser ellos, cómo debería el creyente ir creciendo hasta llegar a Canaán. Bueno, también aparece el número 42 como algo curioso. Usted sabe que hubieron 42 reyes. Cuando uno estudia en los libros de Primera Reyes, Segunda Reyes, Crónicas, Primera Crónica, Segunda Crónicas, en su cronología aparecen 42
reyes. Y 42 es otro número muy enigmático porque cuando lo trasladamos a meses, podríamos estar mencionando que son 3 años y medio, ¿verdad? Y curioso porque el número 42 es utilizado mucho para la tribulación, cuando se menciona de la tribulación y de la gran tribulación, ¿verdad? Entonces, dice uno, ¿y por qué? Bueno, porque tal vez el Señor nos muestra que Él no solo habla por medio de fechas, sino también por acontecimientos, ¿verdad? Entonces, curioso, ahora el número 42, yo quería traerlo a la enseñanza, porque esto es lo único que nos relata o nos da esa certeza, es que definitivamente el Señor, en su perfecta sabiduría, Él nos hace ver que la venida de Jesús es una enseñanza muy profunda que todo creyente debiera de entender o de comprender en todo sentido. Bueno, de la misma manera como aparece en Mateo la genealogía de José, también aparece simultáneamente, bueno, no en el tiempo, no se sabe cuándo lo escribieron, pero por lo menos podríamos decir que aparece simultáneamente en los inicios la genealogía de María. Entonces, aparece en el capítulo 3 de Lucas diciendo de esta manera. Pero mire, hay detalles que es muy interesante saber acerca de la vida de Jesús, porque muchos dicen, bueno, entonces, ¿cuánto tiempo vivió Jesús con nosotros? ¿Y de qué edad a qué edad? Bueno, entonces aquí hay muchas reflexiones teológicas. Pero las más, llamémosle, comunes es pensar que Jesús vivió entre nosotros, cuando estuvo aquí en esta tierra, 3 años, desde su nacimiento hasta su muerte. 3 años estuvo con nosotros. Hay otros que aseguran que algunos de los libros podrían extender, y algunos extienden los años, que podrían ser hasta 6 años. Y leí un escritor que dijo que posiblemente él pudo estar hasta 10 años con nosotros. Pero lo más común, lo más acertado es que lo que se enseña culturalmente es que él estuvo con nosotros a los 30 años, tal como lo dice aquí Lucas 3:23, y cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía 30 años, siendo, como se suponía, hijo de José, quien era hijo de Elí. Bueno, pero aquí comienza muy interesante, porque cuando uno mira la genealogía de parte de Mateo, dice que José no era hijo de Elí, menciona otro personaje. Aquí Elí es el padre de María. Entonces, cuando aquí habla hijo de Elí, es como decirte el yerno de Elí. Bueno, entonces uno dice, ¿y por qué tan importante esas dos genealogías? Porque esas dos genealogías vienen obviamente de los inicios, del mismo inicio, desde Abraham. Y ahí vienen con los mismos padres patriarcales, y en un punto es donde se separan. ¿Dónde se separan? Con los hijos de David. Entonces, aquí en la genealogía de María, en el libro de Lucas, dice Eliaquín, verso 31, Eliaquín de Melea, Melea de Mainán, Mainán de Matata, Matata de Natán. Aquí está Natán de David. Y si usted lee la genealogía de José, encuentra que José viene de Salomón. O sea que en el momento cuando llega a David, ahí es donde se separan las genealogías de ambos. Salomón es la genealogía para José, y Natán, que será el otro hijo de David, de María. Y ahí dice de David de Isaí, Isaí de Obed, Obed de Booz, Salmón de Nazón, y ahí va para arriba. Entonces, es curioso también entender algo con estas dos genealogías.
que aunque ellas vienen separadas desde David, llega un momento que tal vez por las relaciones que ellos tenían, que se podían casar entre primos, por ejemplo, Abraham se casó con Sara, que era su prima hermana. Tenían relaciones de parentescos. Esas genealogías se unen nuevamente en un personaje que se llama Zorobabel. Y cuando Zorobabel tiene tener hijos, ahí otra vez se vuelve a separar. Se separa en un hijo para con José y el otro hijo para con María. Curioso, ¿verdad? Porque uno dice, pero ¿por qué quedó registrado esto? ¿Y por qué dos personajes? Imagínense, eso solo lo pudo haber hecho el Espíritu Santo. Mateo registrando lo de José y Lucas registrando de parte de María, ¿verdad? Bueno, ya teniendo esta introducción acerca de las genealogías, ya podemos entonces hablar acerca de cómo fue el desarrollo del nacimiento de Jesús. Entonces, un personaje muy importante en todo esto es un arcángel que Dios mandó. La escritura habla acerca de diferentes arcángeles que hay. Por ejemplo, tenemos que Miguel se le considera como un arcángel de guerra, dice. ¿Por qué? Porque con nombre, porque cuando Daniel estaba orando, dice que él pidió algo y él no encontró una respuesta y él empieza a ayunar. Y al terminar de ayunar, dice que se le presenta este arcángel llamado Miguel y le dice que él estuvo peleando contra el príncipe o la potestad de Persia. Entonces ahí tenemos el arcángel Miguel. Pero aparece otro arcángel que aparece en diferentes porciones y es el arcángel Gabriel. Y a Miguel se le llama el arcángel de guerra, guerrero, y a Gabriel se le conoce por lo que él hizo como el arcángel anunciador o el que anuncia buenas nuevas. Y él fue el que anunció, por ejemplo, el que se le presentó a Zacarías, a José, a María, acerca de el advenimiento de nuestro amado Señor Jesús. Entonces, ¿cuándo comienza su primera participación? Ahora sí ya podemos ir a Lucas 1 y dice de esta manera. Cuando él se le presenta a Zacarías, él era un sacerdote del templo, que era el padre, esposo de Elizabeth, y ellos fueron los padres de Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, que es muy importante en la escritura, porque él fue el que vino a preparar el camino. De Juan el Bautista está profetizado en varios personajes del Antiguo Testamento. Isaías habla de Juan el Bautista, quien él vino a preparar el camino del Señor, ¿verdad? Bien, entonces dice de esta manera en Lucas 1:13, cuando el ángel le dice de esta manera. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Ellos no podían. Es curioso, a veces uno piensa, ¿por qué cuando vienen personajes tan enigmáticos como, por ejemplo, el hijo de Abraham y Sara, hablando de Isaac, después el nacimiento de Jacob y Esaú, después, por ejemplo, el nacimiento de los de Jacob, que vino el nacimiento de José y Benjamín? Las esposas de todos estos eran estériles. Por ejemplo, Sara era estéril, Rebeca era estéril, Raquel fue estéril, y Dios hizo el milagro de la fertilidad en ellas. Así como con el caso de la mamá de Samuel, era Ana, también era estéril. Entonces, cuando hay personajes que van a cambiar el rumbo de algo, Dios permite que haya un efecto donde Él dice,
yo tengo que mostrar mi poder para que no sea obra de hombres. Y el crear de lo infértil, de lo que es estéril, a crear lo fértil. Bueno, igual pasó con la vida de Elizabeth, que ella pues no podía tener hijos y era estéril, y el Señor provoca, le dice que ella va a ser, pues va a tener hijos, ¿verdad? En el caso de María, ella no menciona que fuera estéril, ella dice que sí era fértil, pero no, ella fue concebida por el Espíritu Santo. Este es un milagro increíble. Después, cuando el ángel Gabriel le anuncia a Zacarías, viene y dice que él se acerca a María y le dice, cuando se le presenta, tal como lo dice aquí, léalo conmigo, y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Entonces, ¿sabes qué? La diferencia que hay entre el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan el Bautista fueron 6 meses. Entonces, llamémosle que Juan el Bautista era mayor que Jesús por 6 meses. Tal vez era el primo mayor, porque pues ellos tenían una relación muy cercana, Elizabeth y María. Bueno, después encontramos que, así como aparece que Gabriel anuncia, les anuncia a ellas el nacimiento de Jesús, también advierte y instruye, hermanos. Porque José, cuando queda preñada por el Espíritu Santo, María, él era un hombre muy correcto, muy justo. Y él dijo: ¿qué me hiciste, mujer? ¿Cómo es eso que ella, qué explicación tan fácil decir? Quedé embarazada por el Espíritu Santo. Y él le dice: pero eso es imposible. ¿Con quién me quemaste el rancho? O sea, ¿con quién me pusiste los cuernos? Eso es lo que da a entender este pasaje, porque dice que José la quiso dejar. Él dijo: bueno, qué vergüenza que me digan. Bueno, porque él pudo haber tomado la posición de decir: no, yo te acepto, María, no importa si alguien, pero por amor yo te acepto. Y yo te voy a tomar a este niño como bebé. Pero él no, él tal vez posiblemente en su celo la quiso dejar. Y aparece nuevamente el ángel para poderle dar esa aclaración. Y eso aparece en Mateo 1, 19 al 21. Leámoslo juntos. Y José, su marido, siendo un marido justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla. Aquí parece que él la quiso abandonar en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo, no aparece el nombre, pero como se viene hablando de Gabriel, se cree que es Gabriel, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para mí, este verso es clave, pensando en que ¿por qué José ya no aparece en escena? Dice que posteriormente, cuando él llega a Nazaret, y ya no aparece el nombre de José en ninguna parte. En más, no se tiene ninguna referencia cuando murió, o que si al morir hubo un acto especial, nada de esto, no. Ninguno de los evangelios relata algo de José. Entonces yo digo, pero
si José era el padre y María la madre, y aparecen en los evangelios tantas referencias de María, ¿por qué de José no? Pues yo me da la impresión, ¿saben qué? Que este verso es clave. Que él, habiendo escuchado de la mujer que amaba, que iba a ser, que tuvo una revelación del ángel y que le dijo que iba a dar a luz nada menos que al Salvador, nada menos que al Señor, que él iba a tener en él esta deidad. Él no la entendió, él no la comprendió, él no le creyó. Y así como Zacarías, que dice que Zacarías se quedó mudo, porque cuando él dudó, vino el ángel, tu esposa va a dar a luz, nada menos que el que va a preparar el camino al Salvador. Y él le dijo, ¿cómo va a ser eso? Eso es imposible si es estéril. Teniendo al ángel o escuchando una instrucción. Entonces él dice que se quedó mudo y no pudo hablar sino hasta cuando nació el niño, Juan el Bautista. Entonces yo creo que el Padre es muy celoso cuando tú tienes una revelación tan fuerte acerca de lo que Él es, de su presencia, de lo que, de lo llamémosle, de lo majestuoso que Él es. Si tú tienes esa certeza de saber que Dios es grande, créele, créele, no dudes, no dudes, porque así como Zacarías y José, el Señor los va a aceptar en su regazo, pero ya dirá, bueno, pero los voy a dejar a un lado porque yo necesito personas de fe, yo necesito personas que crean en lo que yo estoy provocando. Y de esa manera a mí me hizo pensar muchísimo de que yo no quisiera ser alguien que mi nombre no fuera conocido a través de la historia como un hombre justo, correcto, una persona recta, sino quiero ser conocido como alguien que sirvió al Señor con dedicación y que tú puedas tener esa certeza de servir a Dios con esa dedicación. Bueno, rápidamente, después tenemos un pasaje muy particular, muy especial, que es la visita de los pastores, se le llama. O sea, viene el ángel y dice que él se presenta, por eso es el anunciador, ya se presentó a Zacarías, se le presentó a María, después a José, y ahora él se le presenta a unos pastores cuando nace el niño Jesús, ¿verdad? Y dice de esta manera en Lucas 2:10 al 11, y después dice así, mas el ángel les dijo, no temas, porque he aquí os traigo buenas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Pero María atesoraba todas estas cosas, dice el verso 19, reflexionando. Perdón. Y los pastores, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto como se les había dicho. Bien, aquí hay un pasaje interesante porque dice que el ángel, cuando se le presenta a los pastores, dice que ellos vieron no solo al ángel, sino que tuvieron la revelación y vieron miriadas. O sea, se presenta en ese momento los ángeles en el cielo como guardando al niño, guardando a María. Y eso es hermoso porque nos evidencia de que hay ángeles guardándonos en todo sentido. Y ellos fueron pues a ver lo que se les había anunciado y a dar testimonio de que realmente lo que ellos vieron, eso fue real, y regresaron dando gloria al Señor. Bueno, nace el niño y dice que a los 8 días es circuncidado. Y dice después, ya pasamos al capítulo 2 de Lucas, que el niño tiene que ser presentado en el tiempo correcto. O sea, generalmente se considera que fueron 40 días. Entonces, él es circuncidado a los 8 días y a los 40 días él es llevado al templo, es presentado al templo. De ahí es donde sale el hábito de presentar a nuestros hijos cuando nacen en un templo.
Y cuando se presentaron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Y cuando ellos lo llevan y lo presentan en el templo al bebé, se supone que fueron 40 días, hubieron dos personajes muy importantes. Aparece alguien que a Dios, él ya había recibido la revelación de Dios, que él vería con sus ojos al Mesías. Y él podría pensar, ¿cómo es eso? Y dice que era un hombre justo y piadoso, se llamaba Samuel. Y dice que él, movido, dice aquí en el verso 27, movido de Lucas 2, 27, movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Pero usted puede imaginar, usted llega al templo y él pudo haber visto el montón de familias presentando sus ofrendas, algunos con sus hijos, con sus bebés. ¿Cómo sabía él quién era? Solo movido por el Espíritu Santo, como lo dice aquí. Y él llega y levanta al niño y empieza a dar una declaración diciendo: ahora que mis ojos te ven y veo al Salvador y veo al Mesías. Algo muy hermoso. ¿Por qué queda esto registrado? Porque el Señor, cuando atrae a alguien, él va a poner a su espíritu para que tengamos nosotros esa certeza y esa convicción. Y aparece otra mujer, una profetisa llamada Ana. Y eso lo dice en el verso 38 en el capítulo 2 de Lucas. Esta, presentándose a la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. O sea que esta se convirtió en el primer vocero de Jesucristo, hablándole a todo el mundo de lo que había sucedido y de lo que ya había pasado. Bueno, ahora vamos a ver otros personajes muy interesantes. Y estos son los reyes, que en la tradición se le llaman los reyes magos. Obviamente se le dice magos porque la escritura dice que eran magos, pero la palabra que aparece ahí mago no es mago como de hechicero que nosotros conocemos. Es entendidos en ciencias. O sea, podríamos llamar que eran científicos. O sea, eran personas que estudiaban las constelaciones y las estrellas. Bueno, leámoslo conmigo y dice de esta manera. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos de los reyes, del tiempo del rey Herodes, aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, esta palabra magos, que ya lo dijimos que eran como científicos, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Y entrando a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abrieron sus tesoros, dice el verso 11. Acuérdense que no estoy relatando todo, estoy agarrando los pasajes más enigmáticos. Y abriendo sus tesoros le presentaron incienso, oro, que habla del rey, incienso, que habla de la oración, de lo que se presentaba, que subía como olor agradable, y mirra, que habla lo que de una vez le estaban profetizando. Mirra habla del ungüento para envolver al que iba a morir, ¿verdad? Entonces, aquí encontramos una revelación muy hermosa acerca de que estos sabios o estos reyes llegaron a Jerusalén, le dieron a Herodes la noticia de dónde está el rey de los judíos, y posteriormente ellos siguieron la estrella misma que los había llevado allá a Jerusalén, los llevó a Belén, ¿verdad? Y cuando llegan a Belén lo encuentran y reciben la revelación de tener que salir corriendo, porque el Señor les dice, no regresen a Herodes para decirle dónde está el niño, porque eso fue lo que los pidió Herodes, sino regresen a de donde ellos procedieron. Y entonces Herodes, cuando oye esto, dice, y él empieza a buscar a ese niño y lo trata de matar. Entonces el Señor mismo advierte a José por medio del Espíritu Santo, por medio de un ángel, ¿verdad?
le advierte de que él tiene que huir. Y aquí aparece la historia de que Jesús, sí, él tuvo parte de su infancia, creció en Egipto. Y eso es lo que dice aquí, en Egipto. Mateo 2:13. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y posteriormente viene Herodes, y cuando vio que los magos no regresan a darle la notificación, se enfurece. Entonces dice el verso 16 de Mateo 2. Entonces Herodes, al verse burlado de los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos, ¿verdad? Entonces aquí encontramos la matanza terrible que hubo, muy parecida a la matanza que hubo cuando nació Moisés, ¿verdad? Pero ahí no era en búsqueda de Moisés, sencillamente querían evitar que hubiera tanta población de los hebreos. Bueno, y ya casi para terminar el discipulado de hoy, vamos a hablar cómo es que entonces cuando ya muere Herodes, ellos ya son otra vez instruidos por el Espíritu Santo y regresa. Y dice, a Belén le dice, que regresen, pero ellos ya no regresan a Belén. Bueno, léalo conmigo y dice de esta manera. Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Estamos hablando de Herodes. Y llegó y habitó en una ciudad llamada Nazaret. Ya no regresa a Belén, porque era necesario que naciera en Belén, porque fue profetizado. Pero era necesario que viviera en Nazaret para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas. Será llamado Nazareno. Entonces Jesús fue llamado Nazareno. En todo sentido así le llaman. No Nazareo, era Nazareno, ¿verdad? Bueno, para finalizar, encontramos que Jesús, su infancia, fue llena de muchas experiencias. Hay una historia que dice que cuando ellos presentaron, anualmente tenían que ir a Jerusalén al templo, presentar ofrendas. Cuando cumplió el niño 12 años, se les escapó. Y qué curioso ahora que los padres, como que Jesús ya era algo independiente, porque los padres no se dieron cuenta sino hasta el tercer día, cuando venían en la caravana, que Jesús no andaba con ellos. O sea que lo más impresionante, o dos cosas, o eran demasiado irresponsables, pero no lo creo. Yo creo que Jesús era muy independiente, y se dieron cuenta dónde está Jesús. Regresan y dice que lo encuentran en medio de los eruditos o los maestros, platicando, discutiendo, y dice de esta manera, 2:46-47. Y aconteció después de 3 días, le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento de sus respuestas. Y después dice la Escritura, en este mismo capítulo, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Diga conmigo, hay que crecer en sabiduría y en gracia. Aleluya. Bueno, mis amados, espero que hoy hayas disfrutado de esta primera etapa de la preexistencia, de su genealogía y de la niñez y de lo más importante, esos primeros días de Jesús. La semana entrante vamos a estar viendo su primer año en ministerio, lo más importante. No se aparte y reciba de Dios lo mejor. Padre, yo bendigo cada uno de los que me está escuchando. Bendícelo. Ruego, haz de ellos, Padre mío, que Jesús se convierta en sus corazones la aspiración más hermosa en todo. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Dios te bendice.